Gracias por seguir en sintonía con estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Y de este programa, aquí estoy. La gripe me está persiguiendo y me siento un poquito la garganta afectada. Miren, amigos televidentes, de los países sudamericanos, que son Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Venezuela, en todos hay situaciones políticas muy especiales. Faltó Bolivia. Me faltó Bolivia. Hay situaciones especiales. Yo he sido un estudioso de la geopolítica, de la política y hasta del ordenamiento constitucional de cada país y del ordenamiento penal de cada uno de ellos. Les confieso que no entiendo ni he podido entender la situación político-judicial de la República de Perú, que en los últimos 30 años ha tenido unas espectacularidades y unas situaciones que no logramos entender. Y esto lo he conversado con abogados peruanos, con amigos peruanos con los que he coincidido en algún otro país, porque no he ido a Perú. Tengo pendiente hacerlo. Pero he coincidido en Venezuela, en Colombia, que también es Sudamérica y a mí se me quedó en el mapa. Y he conversado con empresarios, con políticos y gente de cierta influencia y con conocimiento de lo que pasa en Perú. Pero aún sigo sin entender la debilidad de la democracia peruana y la incidencia de la justicia ordinaria en la vida pública y en la vida política de Honduras, de Perú. ¿Por qué hablo de Perú? Porque en el día de hoy, en este día, Perú ha tenido dos presidentes. En este 7 de diciembre, en Perú ha ocurrido un golpe de Estado, un autogolpe provocado por el expresidente, expresidente, es un expresidente, Pedro Castillo. Está bajo arresto a esta hora porque intentó disolver el Congreso y desconocer la Constitución peruana. Tiene dos presidentes porque esta tarde fue juramentada la señora Dina Boluarte, que era la vicepresidenta. Esa señora se convierte esta tarde-noche en la primer mujer en ejercer la presidencia de la República de Perú. Cuando los peruanos decidieron hacer presidente a Pedro Castillo, un profesor de escuela primaria que se convirtió en líder del magisterio peruano y que hizo una campaña atípica y anduvo por cada rincón del Perú con un sombrero. Mira si consigue, Heriberto, una imagen del presidente, del apresado presidente del Perú en este momento, cuando inició su jornada con un sombrero de cana, no sé si de cana o de guano, que anda, inclusive se juramentó como presidente del Perú con ese atuendo, diciendo y vendiendo la idea del hombre humilde, campesino, profesor de escuela primaria, de escuela pública, que había emergido de las entrañas del pueblo, se convirtió en presidente de la República Peruana, habiendo competido con la talentosa e histórica dirigente hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. No quiero hablar del golpe de Estado ni de la prisión. Está bajo retención de la Policía Nacional, las autoridades, en este momento el expresidente Pedro Castillo. Hace 30 años,
Alberto Fujimori, que fue electo presidente de Perú en el año 1990. Intentó un golpe de Estado el día 5 de abril del 1992. Disolvió el Congreso. La historia de allá para acá dice, no, Fujimori fue electo presidente de Perú el 5, déjeme confirmar esto, porque es un hombre medio viejo. Fujimori fue electo presidente de Perú por primera vez el 28 de julio del año 90 y fue presidente del Perú hasta el 21 de noviembre del año 2000. Estamos diciendo que exactamente 22 años y un mes el presidente Pedro Castillo imita y rememora las hazañas de Fujimori cuando decidió e intentó disolver el Congreso. No que intentó, lo disolvió el Congreso de Perú y se hizo dictador porque disolvió a todas las estructuras constitucionales y solo se quedó con el respaldo de las Fuerzas Armadas. La diferencia entre Alberto Fujimori y Pedro Castillo es del cielo a la tierra. La diferencia es que Alberto Fujimori es un hombre conservador, de derecha, con una formación académica sólida, fue rector de la Universidad Nacional Agraria, un agrónomo, ingeniero agronomía, ingeniero agrónomo, profesor con altísimas especialidades en el área de la producción agrícola, que hizo campaña montado manejando un tractor como símbolo de que era un hombre del campo, comprometido con el campo y comprometido con las mejores causas para el Perú. Fujimori gobernó 10 años. En 10 años que pacificó el Perú porque se enfrentó a Sendero Luminoso y lo redujo a nada. Porque se enfrentó a Ecuador, a la República del Ecuador, por una franja fronteriza que le reclamaba uno y otro, que es el famoso caso de Tiwinsa. Coincidencialmente, hace unos días hablaba de eso porque conversé en un momento en un país de Europa con el presidente Yamil Mahuad, que fue con el que tuvo que pactar unos entendimientos. Fujimori, de ser un líder carismático, un profesional acabado, un hombre con historia, devino en un dictadorzuelo y está terminando sus días porque está preso desde hace 17 años, cumpliendo una pena de 25 años porque convirtió el ejercicio del poder, ya convertido en un hombre todopoderoso, con respaldo popular, porque tenía respaldo popular, tanto respaldo popular que su hija Keiko Fujimori ha construido un partido político que se llama Fuerza Popular, y con esa Fuerza Popular ha tenido el control del Congreso. Con esa Fuerza Popular casi se convierte en presidenta de Perú, perdió por apenas menos de un punto porcentual con respecto al recién apresado y destituido presidente Pedro Castillo. Pero detrás de Fujimori hay 6 presidentes presos en este momento, expresidentes de Perú presos. 6. Está preso el propio Fujimori. Está preso Pedro Pablo Kuczynski. Está preso en Estados Unidos esperando un proceso de extradición Alejandro Toledo. Estuvo preso, ahora está en libertad, Ollanta Humala. Estamos hablando de Alejandro Toledo, de Pedro Pablo Kuczynski, le decían el famoso PPK, ese señor. Está preso Ollanta Humala, su mujer está en prisión, la ex primera dama, y él purgó un buen tiempo de cárcel. Está preso Fujimori. Está en investigación Martín Vizcarra, que fue el presidente que era el vicepresidente y sustituyó a PPK, el famoso Pedro Pablo Kuczynski, pero Martín Vizcarra no terminó el mandato constitucional que ejercían él y Pedro Pablo Kuczynski, y entonces asumió
en la presidencia interina de Perú el diputado Manuel Merino, que fue quien le entregó el poder al presidente destituido en el día de hoy, Pedro Castillo. ¿Cómo entender un país que los presidentes salen, bajan, descienden del solio presidencial a una ergástula, esposados, confinados? En el caso de Fujimori está preso en una base militar desde hace 17 años, junto o cerca o en el mismo espacio geográfico de muchos de sus colaboradores, incluyendo al famoso Vladimiro Montesinos, que era es un individuo, un abogado famoso en Perú, que se dedicó a escuchar, a grabarle las conversaciones y a perseguir a todos los opositores del gobierno. Pedro Pablo Kuczynski está preso. Está preso en Estados Unidos Alejandro Toledo. Y en las próximas horas sabremos qué rumbo y qué le espera al presidente apresado hace un par de horas, Pedro Castillo. Hagamos una pausa y volvemos en breve para que sigamos hablando del Perú y de este rompecabezas político-judicial, político-jurídico que no acaba de enderezar la democracia en ese país. Volvemos en breve.